Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. La migración es un fenómeno presente desde que el hombre existe. No es un asunto nuevo, así que bueno, vamos a ir platicando de esto con nuestro invitado de hoy. Del programa de estudios antropológicos nos acompañará el doctor David Madrigal. Nos va a platicar y nos va a explicar desde fenómenos que no son muy cotidianos. Por ejemplo, cuando nos sordeamos, el famoso potosinazo. Vamos a platicar de eso y más con él. Acompáñenos, bienvenidos. Las migraciones pueden generar diversos impactos sociales en una región, abarcando aspectos culturales, demográficos y económicos, los cuales van desde el enriquecimiento cultural hasta la necesidad de infraestructuras adicionales y servicios públicos como educación y salud. En los últimos años, según la Unidad Política Migratoria de México, la población de migrantes en San Luis Potosí ha experimentado un aumento significativo, existiendo la posibilidad de que parte de esta población se enfrente a situaciones de vulnerabilidad, como la falta de identificaciones, la carencia de fluidez en el idioma español, la preservación de costumbres distintas y la experiencia de un sentimiento de no pertenencia. Es importante que las personas extranjeras que establecen su residencia en la entidad sean atendidas con políticas incluyentes, con el objetivo de lograr una integración plena a la sociedad potosina, facilitando así que el Estado se beneficie de las contribuciones que la inmigración puede aportar en los ámbitos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando y hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente usted ha notado que va, viene, parece que se pone de moda, parece que es una coyuntura, pero una coyuntura que parece no terminar también. Así que bueno, la migración es el tema del que hoy vamos a platicar con un experto. Nos acompaña el doctor David Madrigal. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales y bueno, pues es investigador aquí en el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas. Al auditorio también saludos. Buen año. Así es, bueno, pues estamos comenzando este 2024 y pues este tema de la migración sigue impactando, se sigue moviendo, a veces con más atención mediática, a veces con menos, pero siempre presente, ya sea en la frontera sur o en la frontera norte, como parte de una disputa o una discusión política, pero que nos parece que nos va tocando a todos porque nos alcanzó, digamos, en la realidad de cada uno de nosotros desde diferentes puntos. Cuéntanos un poco cómo influye la posición geográfica de San Luis Potosí, porque antes se decía que pues solo éramos un lugar de tránsito, seguimos siendo, ¿de qué manera impacta esta posición en el centro de la República Mexicana? Sí, bueno, yo creo que en este tema es muy importante tomar en cuenta que es una área geográfica del país que siempre ha tenido tránsito, tanto de personas como de mercancías. Entonces, en realidad, esta es una vieja historia, no es una cosa nueva. El tema más bien es que se ha mediatizado de otra forma, ¿no? Se ha convertido, digamos, en un tópico pues preocupante en términos de su abordaje mediático y de la manera como ahora pues los medios construyen agenda, ¿no? de temas en función de pues situaciones, de eventos, de personajes. Entonces, en realidad es una cuestión, te digo, que en la historia de la ciudad ha estado siempre presente, ¿no? Incluso el propio pasado histórico de la ciudad, o sea, incluso antes de la fundación de la ciudad, su condición justamente territorial de esta área, pues era de frontera. ¿No? ¿Éramos frontera con qué? Lo que se ha llamado en los estudios
históricos y antropológicos, la frontera con la Gran Chichimeca, o como lo han también llamado otros autores, que es la frontera entre Mesoamérica y Áridoamérica. Entonces es como te digo, un territorio en donde en realidad siempre ha habido cruce de caminos y donde siempre se ha transitado de muchas formas y en muchas direcciones. Esta condición que tenemos justamente de ser una parte central y de que pues por esa misma situación pueda convertirse en un sitio de paso para prácticamente todas las coordenadas del país, ¿no? Entonces, ahora, como te digo, el problema es que se ha vuelto mucho más el foco de la opinión pública, porque en realidad pues se han venido también dando estos fenómenos migratorios ahora en masa, que pues como te ¿Que digo, antes no ocurrían? No, realmente no, en masa no. Son estas caravanas que se estas anuncian caravanas y empiezan salen. muy recientemente, en realidad. Bueno, ahorita en un ratito más te platicamos algunos datos, pero en realidad estas oleadas, con esta nueva, digamos, estrategia de ir precisamente en grupos grandes o en grupos muy numerosos, en realidad es un fenómeno que corresponde también a la nueva condición sociopolítica que está viviendo la población del continente, ¿no? E incluso ahora recientemente, incluso de otros continentes que también están llegando a nuestro país con la intención de llegar a los Estados Unidos. O sea, geográficamente estamos en la ruta. Decías ahorita que el pasado histórico, incluso los trenes que había y que bueno, hoy son de carga, ¿eso también ha condicionado un poco por dónde son Sí. las rutas migrantes, por ejemplo? Sí, bueno, pues eso ya también forma parte, como te digo, de una historia mucho más reciente. En realidad, en el pasado de la fundación de la ciudad, incluso pues migraciones importantes marcaron el rumbo y la historia inicial o fundacional de San Luis Potosí. Por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, un caso, pues está, por ejemplo, esta migración que se hace de tlaxcaltecas, ¿no? Para precisamente enfrentar esta situación de rebeldía o de resistencia que tenían los grupos que habitaban estos territorios, y entonces pues esta estrategia que tuvieron de traer tlaxcaltecas para tratar de pacificar, ¿no? O sea, desde a entonces ya había los migrantes, chichimecas. desde Entonces la ya fundación. esos primeros movimientos migratorios, esos primeros fenómenos migratorios, ya hablaban de esta situación de que pues, es una ciudad en la que siempre va a haber esta condición de tránsito de personas que muchas veces no se plantean o no tienen en el horizonte el quedarse aquí o el radicar aquí, pero que también por diversas circunstancias en muchos casos sucede, ¿no? ¿Cuáles son las razones que dirías, digo, sé que hay muchas, pero como las más importantes o las más vigentes en nuestros días, por las que las personas deciden migrar? No, pues eso tiene que ver con muchas variables diferentes en cada contexto, ¿no? en cada, digamos, lugar que expulsa población. En los estudios migratorios ya hacia este siglo pasado, pues entonces sí ya podemos ubicar más variables mucho más, digamos, constantes, como por ejemplo pues el incremento de la inseguridad o de las violencias, o de pues este fenómeno que le llaman el éxodo o la migración de la pobreza, ¿no? Esos pueden ser ya factores que se han venido radicalizando o que se han venido haciendo elementos mucho más importantes en la decisión o en la situación de que la gente se mueva. Pero en realidad, en la humanidad, en la historia de la humanidad, las migraciones han sido siempre parte de nuestra propia naturaleza humana. O sea, está en la condición de los seres humanos moverse, ¿no? Entonces, esta situación también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que ha sido parte de la historia no solamente de la ciudad de San Luis, no solamente de México, sino también en todas partes del mundo. Siempre ha habido movimientos de poblaciones, ¿no? Ya sea movimientos de migración que sean provocados o expulsados por diferentes razones,
o ya sea por simplemente la necesidad de buscar otras formas, otras oportunidades, otras maneras de vivir, o siendo, digamos, también atraídas por pues, diferentes tipos de explosión económica, industrial, ¿no? Que hace que la gente se sienta en algún momento pues en las condiciones o en la necesidad o en el deseo, digamos, de estar ahí donde están cambiando las cosas, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre el tema de migración. Estamos conversando con el doctor David Madrigal, es investigador del programa de estudios antropológicos y bueno, pues es doctor en estudios urbanos y ambientales. Seguramente están ocurriendo cambios y transformaciones que a veces no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados en nuestro día a día, pero sin embargo están ocurriendo estos impactos al lado suyo, enfrente de su casa o cruzando la avenida. Y bueno, de eso seguiremos platicando con nuestro invitado de hoy. Continuamos. Si bien San Luis Potosí ha sido un lugar, una ciudad en donde la migración, como ya veíamos en el bloque anterior, se ha dado desde siempre, desde su fundación. Ya nos refería nuestro invitado este dato de, bueno, pues la migración tlaxcalteca en la fundación de San Luis Potosí. Hay algunos impactos que a veces no nos percatamos. ¿Hay algunos impactos, doctor David Madrigal, de la migración a lo largo de la historia que nos puedas recuperar? Sí, siempre ha habido, te digo que esta manera en cómo se ha ido combinando o cómo se ha ido, digamos, respondiendo socialmente y territorialmente a estos movimientos, entonces siempre ha habido impactos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que en la ciudad de San Luis, por ejemplo, se avecindaron migraciones importantes, por ejemplo, de gente de China, ¿no? Y que pues eso generó por lo mismo una actividad económica en torno a negocios que han estado, digamos, en manos o que han estado precisamente impulsados en estas familias, por ¿no? Familias de origen chino, traídas, ¿no? por ellos, ¿no? Venta de diferentes productos que pues, ellos trajeron o que ellos en su propia condición migratoria también tenían posibilidad de seguir trayendo o de seguir consiguiendo, ¿no? También la migración alemana, que por ejemplo está muy importante en la ciudad para sobre todo el siglo XIX-XX, donde por ejemplo incluso fue muy importante en términos de el surgimiento de marcas de cerveza o de producción de cerveza, o también por ejemplo en términos de población alemana, que también fueron quienes impulsaron o quienes fueron los pioneros, por ejemplo, también de los negocios de fotografía, ¿no? En la ciudad. Ah, chis, esa no me la sabía. Sí, o sea, a ver, de que chinos me acuerdo del Café Uruapan, por ejemplo. De alemanes... Y bueno, también ahora actualmente, en algún momento podemos ubicar el Café Uruapan, pero también en esta familia, o más bien en estas familias, también hubo otro tipo de actividades y de negocios, como la venta, por ejemplo, de telas, como la venta de cerámica. Actualmente incluso sabemos que hay un número importante de negocios de comida china, ¿no? Bueno, que es como una segunda etapa o una siguiente. O no de sé en cuál negocios vayan, que pero comercian sí. con mercancías que están hechas en China y que ahora se venden en esta especie de segunda versión de importadoras, que ya ni siquiera se llaman así, pero donde básicamente tú puedes comprar desde un paraguas hasta unas sandalias o unas bocinas o unos audífonos hechos en China, y por lo tanto entonces a un precio mucho más bajo que si lo compraras en una tienda donde se venden puras marcas reconocidas, ¿no? Y ahí ya iba impactos económicos, comerciales, de luego, muchos ¿no? tipos. Y por ejemplo, a ver, la migración alemana, ¿qué fue? ¿Del siglo pasado? ¿Siglo XIX, XX? Sí, fueron, te digo que oleadas de migración que también nos hablan, como te digo, de que estas poblaciones que migran o de que estas
situaciones de migración que pasa por San Luis o que se queda en San Luis también tiene que ver mucho con lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces es obvio que muchos de estos migrantes que llegaron en momentos en los que hubo una situación complicada en su país, en los que hubo guerra, en los que hubo que salir, ¿no?, huyendo de condiciones difíciles, y entonces buscaron a diferentes partes del mundo a dónde llegar, y obviamente que México no fue la excepción, y por supuesto que a San Luis Potosí también llegaron mucha gente que fue arrojada por ese tipo de cosas. Por ejemplo, también está una parte muy importante de los migrantes que llegaron, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, y que también llegaron entonces a sentarse a San Luis para impulsar, por ejemplo, también fábricas de cigarros, fábricas de pantalones, fábricas de ropa, o sea, textileras. Sí, ¿no? Los españoles eran entonces, muy de textiles. Digo, la ¿no? migración ha estado aquí todo el tiempo, ¿no? Bueno, no es una cosa nueva, me gustó la frase que dijo al inicio, ¿no? La migración es una vieja historia, y la verdad es que a veces más bien volteamos a verla por todo este revuelo mediático que causa, porque a lo mejor hoy son otras las condiciones, o es otro el tamaño, la dimensión, en fin. Vamos a ir platicando del tema de migración. Antes los invitamos a ver esta cápsula. El Colegio de San Luis está cumpliendo en este 2024 su 27 aniversario, y regresamos para seguir conversando con nuestro invitado de hoy. Continuamos. El Colegio de San Luis conmemoró el pasado 22 de enero su 27 aniversario con una ceremonia en compañía de toda la comunidad Colsan. Durante el evento, el Dr. David Vázquez, presidente del colegio, expresó su reconocimiento a la dedicación, trabajo y compromiso de la comunidad académica y administrativa. Además, extendió su agradecimiento a las instituciones aliadas y destacó la valiosa contribución de los egresados. La ceremonia también contó con la participación del Dr. Alejandro Díaz, coordinador de la Unidad de Articulación Regional y Sectorial del CONACYT. En su intervención, señaló el papel destacado y activo del Colsan en el sistema de CPIs en el ámbito de humanidades y ciencias sociales. Reconoció el esfuerzo de la comunidad académica por aportar investigaciones y soluciones a los grandes problemas nacionales, haciendo especial énfasis en temas como agua, migración, violencia de género y desarrollo comunitario, entre otros. En el evento se llevaron a cabo reconocimientos a aquellos miembros del personal que cumplieron 10, 20 y 25 años de servicio, como parte de la celebración del compromiso y la dedicación continua. Desde su fundación, en 1997, el Colsan ha mantenido un compromiso firme con la construcción de una sociedad más libre, justa y próspera. Bien, estamos de regreso, y bueno, ya decíamos antes de irnos a esta pequeña cápsula del aniversario del Colegio de San Luis, que la frase que me gustó, varias que ha dicho, la migración es una vieja historia en donde no nos es ajeno, y hay una serie de impactos sociales. Ya veíamos hace un momento impactos de tipo comercial, económico, industrial, de estas familias del extranjero que se han asentado en San Luis Potosí y que han influido cómo se relacionan social, económica, culturalmente las personas en nuestra entidad, y bueno, particularmente aquí en la capital potosina. Nos decía ahorita un dato el doctor Madrigal, que por ejemplo en el programa de estudios antropológicos la migración es una realidad que se vive cotidianamente, porque todos son, más bien nadie es originario de San Luis Potosí, ¿no? De todos los investigadores que trabajamos en el programa de estudios antropológicos, nadie es nacido en San Luis Potosí. Bueno, tú ya casi... No, nacido. Nacido, ok. No, algunos pero tenemos ya muchos en secundaria, años. Más o menos. Yo llegué de 15 años, entonces sí ya tengo ya. más de potosino que de la Ciudad de México, pero o sea, lo interesante es que nadie realmente es nacido aquí. Sí, porque hay de origen francés, de origen, bueno, de la Ciudad de México, de muchos otros lugares. ¿Qué otros impactos sociales se pueden observar a lo largo de la historia y que hayan influido en este aspecto pues histórico de la capital potosina o en general del estado? En los impactos sociales creo que podríamos hacer como hasta varios programas nada más con eso. Nomás unos rapiditos. Podríamos así mencionar, tal vez ahorita rápido, algunas cosas. Por ejemplo, en la cuestión de la comida, también en términos de costumbres o de cierto tipo de prácticas que se empezaron a dar
como consecuencia, como te digo, de esta mezcla de poblaciones migrantes que han llegado a la ciudad y que han hecho la composición pues de lo que es justamente la población de la capital potosina, ¿no? O sea, no es nuevo que los alemanes estén llegando con la BMW y todo no, pues esto, no, para o sea, nada, ya ¿no? es... Y por ejemplo, esta vieja práctica que hubo alguna vez de que la gente le llamaba los domingos a manera de esparcimiento, le llamaba carrancear a esto de dar la vuelta ¿Y la avenida prácticamente por la Carranza? avenida Carranza, ya sea en automóvil, si lo tenías, o ya sea caminando, pues era obviamente que una cuestión que venía de Europa, junto con poblaciones migrantes, que trajeron ese tipo de costumbres y que se arraigaron en la ciudad, pues, adaptándose obviamente a un contexto que además también, ese es el otro asunto que me parece más bien importante en el tema de la migración, los impactos urbanísticos, ¿no? Porque también prácticamente la recomposición o la reestructuración que tuvo la ciudad en términos urbanos a partir del siglo XVIII, pues tiene que ver mucho con las influencias justamente de las migraciones francesas, de las migraciones españolas, de las Por eso las migraciones fachadas de cierto tipo en las casas, por queriendo ejemplo, o el copiar, trazo. ¿no?, los estilos arquitectónicos que estaban precisamente en boga, en este caso en ciudades como París o como Madrid, ¿no?, o como Londres. Y entonces por eso vemos también que buena parte de la característica de la ciudad es esta especie de amalgama, ¿no?, de arquitecturas que, bueno, uno de pronto no entiende muy bien cómo es que pues se dio tal fenómeno, pero en realidad es precisamente mucho por esta cuestión de la migración o de la importancia que ha tenido la migración, tanto para la población, como te digo, pues, como para la cuestión urbanística de la ciudad, ¿no? Y es que el otro día iba caminando con una historiadora que decía, esta casa es siglo XVIII y otros metros adelante, este ya es siglo XIX y este es de principios del siglo XX. Digo, ella que sabía. Efectivamente, ¿por qué? Porque tienen como toda esta influencia de estas oleadas de migrantes que por diferentes causas fueron integrándose a lo que estaba ocurriendo en ese momento en San Luis Potosí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora los vamos a dejar con esta cápsula precisamente de una egresada del programa de estudios antropológicos y que, bueno, pues estuvo de visita aquí en el Colegio de San Luis, en donde nos presenta algunos avances y algunos temas que tienen que ver con la investigación que está realizando en el altiplano potosino. Continuamos. La revalorización de todos los saberes ancestrales y locales del desierto me ha parecido muy importante porque ha permitido que en un lugar que se considera inhóspito para vivir dentro del estado de San Luis Potosí, ha servido para que las personas puedan habitar de una manera mucho más apacible, mucho más creativa incluso. Es el lugar que se considera árido y seco, incluso inhóspito, ¿no? A mí lo que me ha parecido interesante es cómo en la propia capital del estado, especialmente en los lugares como el Mercado República o otros tipos de mercados, este conocimiento se ha traído y también se valoriza aquí, incluso en un lugar donde no se encuentran tan fácilmente esos elementos como son las plantas como gobernadora, mezquite, o el árnica también que está en el altiplano potosino, o la rata de campo, ¿no? Donde en esta ciudad podemos encontrar ratas de campo que son diferentes. Hay que aclarar que las ratas de alcantarilla, sí, hay que tenerlo muy específico, y que la gente sí valoriza eso en este espacio urbano, esos capitales culturales y esos saberes ancestrales. Creo que también hay que difundir cambiar el imaginario social de que el altiplano potosino no es un lugar muy bueno para vivir. Más allá del consumo del peyote, de cierta parte del altiplano potosino, cercano a Real de 14, otros espacios de esa región muchas veces son considerados no aptos o aburridos, incluso feos, o que no hay nada que aprovechar ahí. Y creo que principalmente hay que cambiar ese estigma hacia esas partes, ¿no? La región de Charcas, Salinas, Villa de Ramos, Santo Domingo, que incluso se ha
intentado, bueno, ha habido peligro de dañar esos espacios, ¿no? El caso de Santo Domingo con un vertedero de desechos tóxicos que afortunadamente no pasó. Creo que sí hay que cambiar este estigma, ¿no? Principalmente, y dar a conocer qué hay en estos lugares. No para el extractivismo, sino para valorizarlos, para tenerlos presentes, para saber que son lugares válidos y valiosos en nuestro estado, ¿no? Bien, continuamos, estamos platicando sobre el tema de migración y estamos charlando con el doctor David Madrigal. ¿Puedes platicarnos algunas reacciones socioculturales a la condición de cruce migratorio? Primero, ¿qué significa esto en términos un poquito más coloquiales? Sí, claro, ¿no? Pues de hecho, el contar anécdotas como estas, pues hacen que sea completamente claro para todo el mundo, ¿no? Es algo que ha sucedido, el hecho de que esta situación de territorio en tránsito constante, permanente, ha creado también una, digamos, respuesta o reacción de la propia población local o de la propia población, digamos, endógena. O sea, los que vivimos aquí. O sea, los que han nacido aquí y que han venido de familias que prácticamente han estado toda su vida acá, aunque también muchas de estas familias, a su vez, en otras generaciones pasadas, hayan llegado finalmente también por personas que venían de otras partes, pero que ya al ser varias generaciones que se quedaron aquí, pues entonces ya se asumen de aquí, ya digamos que toman una especie, digamos, de carácter sociocultural de aquí. Muy propio. Por lo tanto, una manera de comportarse, de pensar, esto que no es exclusivo incluso de la ciudad de San Luis, sino que tiene que ver también con un área tal vez sociocultural un poco más amplia, que es el centro del país, y donde tenemos esta fama de que somos muy conservadores o que muy mochos. No sale lo potosino. O que tenemos esta situación de ser muy religiosos, ¿no? O muy cerrados también a veces, a abrirnos a nuevas relaciones. Exacto, o sea, muy poco sociables en términos de que solamente en realidad interactúas de una manera mucho más intensa o mucho más activa con gente que forma parte de tu familia o que son conocidos de tu familia. No es fácil de pronto entrar en los círculos, ¿no?, de las familias que se conocen o que se han asumido como las familias de San Luis, y entonces esto ha tenido, como te digo, diferentes tipos de reacciones o de fenómenos que ha producido en términos culturales. Por ejemplo, como que es muy conocido en San Luis, que es el sordearse. Este asunto que nosotros lo hemos naturalizado al grado en el que ya nadie se pregunta, bueno, eso de dónde surgió o cómo es que eso se da en San Luis y por qué es una característica sociocultural de San Luis, tiene que ver con la migración. O sea, es un asunto que se explica porque al ser precisamente una ciudad donde siempre ha habido gente que pasa por aquí, que digamos que es señalada o catalogada bajo esta categoría de forasteros, y que entonces en esa medida en la que la gente los considera gente que no sabe de dónde son, que no sabe quiénes son, que no sabe qué costumbres traen, ni cómo que son. ¿Desconfiamos? Que prácticamente no sabemos absolutamente nada de estas personas que pueden estar en algún momento en la ciudad y luego irse, pues ha creado también una larga historia, pues digo que es una vieja historia de la migración, y ha dejado sus huellas en aspectos como del sordearse, porque ha sido un mecanismo precisamente sociocultural de autodefensa en función de esa inseguridad o de esa especie de amenaza que representan estos forasteros, que además esa especie de amenaza que se puede, digamos, achacar a esa condición no es gratuita, en la medida de que muchos de estos forasteros, pues sí, obviamente en muchos casos fueron gente que llegó a la ciudad, dejó embarazadas, pidió prestado y se desapareció, o sea, no es gratuito. O sea, esa es la explicación científica antropológica del potosinazo, de por qué nos sordeamos y por qué está tan arraigado. ¿Hay una razón?
hay una explicación y aquí la acaban de escuchar. Tú puedes encontrarte con alguien en la ciudad, en alguna calle de la ciudad, y si puedes evitar el encontrarte con ella, te vas a sordear y te vas a meter en algún negocio con tal de no saludar. Pero si no lo puedes evitar, también puede llegar a pasar que tú vengas con alguien y jamás se lo presentes. O sea, esas son las características que te digo. Y tiene ese creado, antecedente histórico, pues. Por supuesto que tiene que ver mucho con esta condición, como te digo, migratoria, o con esta condición de territorio de gente que transita por aquí y que pues nunca sabemos realmente pues, quiénes son, a dónde van, qué quieren, ¿no? Qué buscan. Y entonces ahí está, obviamente, condición también local, como te digo, de una especie como de autoprotección, ¿no? Bueno, no somos así desde sangrones por naturaleza, ya hay una explicación acá científica y con esa me quedo. Vamos a ir a una pausa, los queremos invitar para que nos acompañen en la siguiente cápsula. En los días recientes falleció el escritor José Agustín y bueno, pues hemos pedido a uno de nuestros investigadores del programa de estudios literarios que nos comparta algunos datos, alguna referencia para bueno, pues rendirle este pequeño tributo a el fallecimiento de este escritor mexicano. Sí, bueno, básicamente lo que puedo hablar es de mi experiencia como lector, sobre José Agustín y sobre mi primera experiencia, justo entrando en la carrera de letras allá en la Unison, estoy hablando por más o menos 1994, y en una clase de literatura mexicana nos dejaron leer un conjunto de novelas, ¿no? Y entre ellas pues yo vi una que se llamaba La tumba de un autor que no le veía ningún apellido en su nombre, José Agustín, ¿no? No sabía qué esperar, no conocía, no había internet en ese tiempo para googlear y saber quién era. Así que recuerdo que lo empecé a leer y no paré hasta terminar, ¿no? Y me refiero precisamente a La tumba, esta novela con la que se supone inició el movimiento de la onda, ¿no? Con determinadas características como un lenguaje muy coloquial, una rebeldía muy interesante, en una rebeldía que si la vemos tal vez desde una postura adulta la vemos como una rebeldía sin causa, pero en realidad hay una rebeldía que tiene que ver precisamente con lo que estaba sucediendo. Entonces creo que facilitó la lectura, permitió ampliar el público, que su público no solamente fueran esos adultos, ¿no? que se atreven a leer novelas muy complejas y que tratan de dominar el aburrimiento, ¿no? A través de la intelectualidad. No, es una novela escrita para todo el mundo, donde también los jóvenes podían tener acceso a la misma precisamente porque la manera de hablarles era como estaban hablando los jóvenes, ¿no? Incorporó muchos elementos de la época, pero no solamente en el sentido lingüístico, sino también en el sentido de visión de mundo, en el sentido de lo que estaban viviendo, lo que les interesaba. Creo que no se aleja mucho, ¿no? de lo que les interesa hoy en día. No quieren ellos simplemente ser escuchados y ser tomados en cuenta para que pues, las decisiones que tomemos los adultos, que los afectan inmediatamente y que los van a afectar a futuro, pues se vean reflejadas, ¿no? También ahí. Digo, en ese sentido, de manera muy general, ese sería uno de los tantos legados que nos dejó este gran escritor. Bien, estamos de regreso, estamos charlando sobre migración y esto que nos parece a veces tan cotidiano, pues se va teniendo de cómo enfrentamos los potosinos estos asuntos de migración. Ya nos explicaba hace un momento el doctor David Madrigal, bueno, pues estas razones por las que reaccionamos como reaccionamos. ¿Con qué otras te has encontrado? En la periferia ya hay gente que se ha asentado, que se casa con mexicanas, cada vez más vemos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, haitianos. ¿Qué otras cosas has observado en la migración reciente o de los últimos años? Sí, bueno, pero es curioso que esa gente que se queda aquí o que por alguna circunstancia ya no continúa con el tránsito hacia los Estados Unidos, es curioso que no necesariamente se queda o no se relaciona en términos, por ejemplo, de pareja o de amistades
con las potosinos? familias potosinas, sino más bien con los migrantes, precisamente, o sea, con toda esta población que se ha venido también incrementando en las periferias de la ciudad y que en realidad también corresponden a oleadas de migrantes que han surgido o que han tenido, que han sido expulsados también por eventos muy específicos, por ejemplo, como el terremoto del 85. Ahí podemos ver también, por ejemplo, otra vez esta cuestión de los impactos sociales y de los impactos urbanísticos que puede tener una migración, porque si tú vas al oriente de la ciudad, tú de pronto entras a una especie de réplica de Iztapalapa, o sea, prácticamente es el lugar de la ciudad que es el oriente, está habitado por gente de la Ciudad de México que fue expulsada por el terremoto del 85. Entonces han recreado prácticamente la ciudad que traen ellos, obviamente. Sus prácticas, sus costumbres, sus gustos musicales. En ese lugar en donde entonces han proliferado los negocios, las avenidas llenas de locales. Haz de cuenta que estás pasando por alguna colonia popular de la Ciudad de México. No me había dado cuenta. Saludos a mi amiga Karen, que nos da pambazos y vive por allá. Los pambazos no los conocíamos. Entonces ustedes pueden ver que la ciudad es muy distinta de aquel lado, precisamente por una situación que tiene que ver con la migración. Y además esto también otra vez en términos socioculturales de la gente de San Luis ha tenido su propia respuesta o su propia reacción, y entonces en ese sentido, por ejemplo, podemos ubicar que hay personas que dicen que el San Luis es de la Alameda para acá, que eso que está de aquel lado no es San Luis. No lo había oído, no somos así de Sí, discriminadores, sí. pero bueno. Eso es común escucharlo entre gente que no se mueve por aquel rumbo de la ciudad y que tú le preguntas. Nosotros que nos movemos con las personas, por ejemplo, en los barrios, haciendo entrevistas y estas cosas, es donde hemos encontrado que la gente ubica una especie de muro de Berlín en lo que es la barda del ferrocarril. Y el San Luis que está entonces del otro lado de esa barda del ferrocarril, que además también tiene su propia historia, de por qué se puso esa barda y que Pues también en 2 minutos que nos también quedan. tenía que ver justo con el tema de las migraciones que llegaban precisamente en tren, y entonces toda la cantidad de negocios y de loncherías y de cervecerías que se ponían a la orilla de la vía del tren, y que entonces en la noche, que obviamente no había iluminación, al haber luego asaltos, pleitos, etcétera, constantemente aparecía gente muerta en las vías. Entonces por esa razón tuvieron que construir una barda y limitar ya el acceso de las personas a una central donde llegaba y salía hacia la ciudad, y ya no este lugar donde digamos que la gente se bajaba en del vagón y caminaba en cualquier dirección y caminaba. Estaban más acotados, más vigilados. Hacia cualquier colonia, ¿no? Como aquellas del Paseo, etcétera, que en aquel tiempo en realidad estaba reducido a un caserío con, ¿no? Sí, era como la orilla, las viviendas ¿no? eran dispersas, ¿no? Entonces ahí había una condición también muy específica de contacto con los migrantes, en donde constantemente había violencia, había pleitos, y en donde entonces se empezó a crear esta situación de que la gente que pertenece a las familias de San Luis de muchas generaciones atrás, como te digo, en realidad piensan en vivir en la parte poniente de la ciudad, y de hecho, si te das cuenta, todos estos fraccionamientos nuevos que se han construido y que ahora son muy socorridos por la gente que se quiere salir de las partes céntricas, si te das cuenta, están en esta parte de acá, no están allá. Cierto, de hecho yo creo que hasta otro de los impactos económicos, financieros, tiene que ver con el costo del Las del plazas, metro. como la Plaza San Luis, no está de aquel lado. De hecho, aquella plaza, si te das cuenta, también un poco en esta situación. ¿Sendero o en citadina? esta plaza que está allá precisamente en el oriente, allá por la carretera México, Ujú. en esa condición justamente que te digo de especie de rechazo sociocultural que hay de los locales, pues se le llama la Plaza Chundero, ¿no? Entonces, para que veas. Bueno, esa sí la había oído. Para que Vamos veas a una cómo sí. pausa, como si somos, bueno, ¿Cómo vamos sí está? a una pausa y regresamos. Vamos a cerrar esta charla con el tema de la migración y la ciudad del presente, porque aún hoy siguen ocurriendo todavía muchos cambios, muchos impactos con estas nuevas migraciones. Continuamos.
Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta entrevista con el doctor David Madrigal, quien es doctor en estudios urbanos y ambientales y es académico en el programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Cuéntanos un poco entonces sobre pues, la migración y la ciudad que somos hoy, porque este asunto de la migración continúa, es como ya dijiste… Es una vieja historia, pero ahora… Inherente a la naturaleza humana. Pero ahora recargada. ¿no? Ahora con nuevos y distintos impactos, ¿no? Porque la realidad social se ha transformado. Sí, mira, te traje algunos datos que me parece que pueden ser interesantes para el auditorio que tenemos como, digamos, televisión Abierta. de ciencias sociales, que tampoco es muy, predominante o muy en la televisión, ¿verdad? Este tipo de cosas. Pero bueno, nosotros afortunadamente tenemos este programa gracias a ti y gracias a la institución, y entonces yo creo que pues es interesante, yo creo que para la gente, tanto que vive en San Luis como que puede ver tal vez estos programas más allá, pues que escuche estos datos, ¿no? Mira, por ejemplo, bueno, en algún momento hablábamos principalmente de migración en tránsito, que fundamentalmente venía de países como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, predominantemente, digamos. Pero esta situación también, por ejemplo, digamos que en estos últimos 50 años, se ha venido también transformando y ahora también tenemos muchos migrantes de países como Venezuela, como Ecuador, como Cuba, como Haití, ¿no? Aquí mismo en el Colegio de San Luis hemos tenido ya algunas anécdotas también de estudiantes, por ejemplo, que se inscriben para, entre comillas, venir a estudiar al Colegio de San Luis, y cuando logran ya pasar la frontera, pues en realidad nunca llegan o nunca se aparecen, sino que en realidad solo querían utilizar esta coartada para irse. Poder salir de sus lugares de origen. Sí, ¿no? Para salir de su país y para seguir más bien su idea de irse hacia los Estados Unidos. Mira, nada más, por ejemplo, entre 1996 y 2006, la migración que ahora se llama, digamos, esta migración en tránsito irregular, que es como se le llama más propiamente o más específicamente en la actualidad, nada más entre estos 10 años, del 96 al 2006, esta migración en tránsito por la ciudad de San Luis pasó de 109,000 a casi 180,000 en 10 años. ¿No? En un momento en el que todavía, ni siquiera todavía tal vez para la gente de San Luis era tan preocupante la migración, sino donde, como te digo, todavía era visto más bien como una situación de, bueno, van de paso y entonces no hay problema, ¿no? Y bueno, pues es un incremento del 60%, ¿no? De la migración en tránsito por la ciudad, en tan solo esos 10 años, donde todavía ni siquiera habíamos enfrentado estas oleadas, como te digo, masivas, o donde todavía migrantes. Ni siquiera imaginábamos que algún día íbamos a pasar por una cosa tan difícil como la pandemia, ¿no? Entonces, sí, ni por aquí nos pasaba nada. Y bueno, también que la pandemia ha sido, perdón, otro de los factores que ha movido seguramente ha movido a mucha gente, efectivamente. Así es, sí. O que también ha inhibido el paso de mucha gente por determinados lugares, porque también hay que decir que toda esta migración que viene de Centroamérica, principalmente hacia los Estados Unidos, no toma solo esta ruta, sino que hay por lo menos 4, ¿no? Identificadas rutas que la gente tiene que decidir si se va por este lado, precisamente por donde pasas por la ciudad de San Luis, o si te vas más bien por otras por rutas, el Golfo, por otras rutas que están más Veracruz, precisamente Tamaulipas, pegadas o al Pacífico, o por otros lugares como Zacatecas, o por otros estados, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando específicamente de esta migración en tránsito que pasa por la ciudad de San Luis, es decir, por lo tanto, esta que pues, opta por esta ruta, y que muchas veces esa decisión tiene que ver con el asunto de cómo tú vayas resolviendo el tema de moverte a través de coyotes desde que cruzas la frontera. Entonces, esa es también otra historia también muy importante o muy interesante, pero bueno, ahorita como te decía, nos vamos a centrar en algunos datos. En el caso, por ejemplo, del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, encontramos que entre 2006 y 2015, lo que han identificado ellos como retenidos, o sea, gente que han logrado justamente
detener y que no continúe en su ruta hacia los Estados Unidos, sino que logran mantenerlos o contenerlos y por lo tanto entonces empezar a resolver su situación migratoria de diferentes formas. Nada más entre el 2006 y el 2015 reportan casi 200,000 migrantes en la ciudad de San Luis. Entonces, para que veamos un poco la importancia que tiene, te digo, este tema en términos de lo que pasa. Solo en la capital potosina. Solo los que pasan por San Luis. Y luego, mira, también en 2014 tenemos que tal vez hacer tal vez un énfasis en este tipo de cosas, porque en 2014 se alcanzó un máximo histórico de tránsito por la ciudad de San Luis de 418,000 migrantes. En 2014 tuvimos ese pico. O sea, casi ¿no? medio Ese millón de máximo histórico personas. se presentó en ese año de 2014, por lo cual obviamente tendríamos que empezar a revisar, bueno, cuáles son obviamente las cosas que nos pueden explicar ¿Qué que se haya pasaba dado en ese ese máximo histórico, ¿no? En ese año. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre el 2022 y el 2023 se pasó de 49,000 o de poco más de 49,000 a 97,000 migrantes. Entonces, esto es un poco esto que tiene que ver con lo que dices, de que no es que nunca haya habido negritos en la ciudad, sino que más bien ahora la gente se sorprende de la cantidad de gente más bien, ¿no?, negra o de poblaciones negras que pues, está quedándose aquí o que se está quedando un tiempo con la intención tal vez de buscar oportunidades para seguir adelante, aunque algunos sí nos ha tocado ver que, como te digo, en realidad más bien deciden por la situación justo también como se ha venido dando tal vez cada vez más dificultades para pasar y tal vez también más inseguridad y más control de los territorios por parte de los grupos del narcotráfico o de la delincuencia organizada, en donde pues se sabe o se conoce perfectamente que ahora la migración está mucho más peligrosa que cuando alguien se animaba a irse de mojado, como era la expresión habitual. Entonces ahora sí se la piensan muchas veces, ¿no?, para irse, y entonces muchos deciden mejor poner un negocio, casarse con alguien aquí, intentar algún tipo de actividad económica y empezar a abrirse pues algún tipo de vida, ¿no?, de hacerse de algún tipo de vida en la ciudad. Principalmente, como te digo, como hay todavía esta especie de sociedad cerrada en determinadas partes o en determinados territorios de la capital o del Valle de San Luis, entonces también donde tienen más acceso o donde tienen más facilidades, pues son justamente en estas partes de la periferia, en donde justamente la gente que, como te digo, es de San Luis no quiere irse a vivir, ¿verdad? Entonces es gente más abierta, son situaciones, con otras realidades. Sí, generalmente son lugares que se han venido habitando, fraccionamientos que se han venido habitando precisamente con oleadas de migración que ha traído ya sea la instalación de una nueva planta industrial, o ya sea la minería, o ya sea otro tipo de el sismo del 85. De actividades económicas, ¿no? Y según el Instituto también Nacional de Migración, tan solo en 2023, que pues, es el año que acabamos de terminar, también esta es una situación que también se ha convertido en un problema mucho más acuciante, mucho más preocupante, que es que también ahora existen mucho más mujeres y mucho más niños en estos flujos migratorios. Y tan solo en 2023 se reportan más de 60,000 niños, ¿no?, en condición de migrantes irregulares, y tan solo entre enero y octubre de este mismo año 2023, podríamos dar este dato para finalizar. En México, esto sí es una situación más bien que se ha registrado en todo el país. Entre enero y octubre del 2023 hay un reporte o una cifra de migrantes en situación irregular en México de más de 500,800 migrantes. Entonces, nada más entre ese lapso de enero a octubre se ha registrado esa cantidad de migrantes. Entonces imagínate, con estas que más bien son oleadas que vienen
como que se programan ahora, ¿no? Se ponen de acuerdo para se salir vienen todos. presentando como ahora en una especie de escalonada. Entonces, esto es solamente entre enero y octubre, pero estas tú sabes que se han venido presentando cada aproximadamente mes y medio, 2 meses. Se vuelve a reunir otra vez una cantidad de migrantes importante en la frontera sur y se vienen, ¿no? hacia el norte. Entonces, bueno, enfrentando un montón de circunstancias y factores que tienen que ver, como ya lo decías, con lo cultural, social, político, porque hasta lo político, estas disputas en Estados Unidos con la elección de su nuevo presidente, luego agarran el tema de la migración como una bandera política, y lo mismo ocurre en nuestro país, ¿no? Desde todo tipo de candidatos. Doctor David Madrigal, muchas gracias por habernos acompañado, pues, y bueno, pues te esperamos con estos y otros temas que tienes tú ahí de aspectos urbanos, ambientales, porque bueno, tienes un contacto muy cercano con los barrios, luego hay que hacer uno de barrios. Claro, claro. O también luego, si quieres, podemos hacer uno sobre los impactos que ha tenido la migración, por ejemplo, en temas como el graffiti en la ciudad. Eso estaría muy bien. Eso también es muy interesante, y pues en otros aspectos que tú quieras que toquemos, aquí estamos a la orden. Que los antropólogos, esos son los temas que realmente nos ayudan a entender qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Gracias, y bueno, gracias a ustedes, ya nos vamos, nos encontramos, ya saben, en YouTube a partir de mañana miércoles, ya está disponible el programa de hoy. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima, los dejamos con la Agenda Colsan. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El doctorado en Ciencias Sociales realizará el 7º Coloquio de Avances de Investigación, del 29 de enero al 2 de febrero por Blue Jeans y en las instalaciones del Colsan. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. La doctora Gabriela Buda y la doctora Paola Garnica del programa de estudios antropológicos llevarán a cabo la exposición fotográfica El Peyote en la Mira, el 2 de febrero a las 19 horas en la calle Ignacio Comonfort 815, zona centro. Te invitamos al relanzamiento de la revista estudiantil Epéctasi, el 2 de febrero a las 11 horas en la Sala Miguel Caldera y Facebook Live del Colsan. En el marco del 27 aniversario, el Colsan tiene una venta especial de librería con hasta el 70% de descuento, del 22 de enero al 2 de febrero en la librería física del Colsan. Puedes acudir de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Te esperamos. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos